Libro de Hechos, capítulo 27, en el versículo 21, cuando usted lo encuentre. Hechos 27, 21. ¿Lo encontró? Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sigo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y yo quise leer estos versículos con el favor del Señor en esta mañana sobre mi vida. Yo quiero hablarles bajo este título: la presencia del Señor. Y sin duda que hablar de la presencia del Señor no bastaría con un sermón, un mensaje o una reflexión. Hablar de la presencia del Señor nos llevaría toda la vida a hablar de la presencia del Señor. El día viernes estaba allí en un tiempo, y sabe Dios que no lo digo esto para jactarme, sabe Dios que no, ay de mí si lo hago, porque sería ridícula de mi parte, sería inmadura de mi parte si así lo hiciera. Pero el día viernes estaba en un momento de oración, y el Señor me llevaba al libro de Apocalipsis y empezaba a ver las revelaciones de la persona de Cristo hacia Juan, el que escribe. Y me asombraba porque Juan, cuando escribía, Juan era un hombre un discípulo muy cercano en el ministerio terrenal, en el tiempo que Jesús estuvo. Juan, el que escribió el libro de Juan, el que escribió las 3 cartas, primera, segunda, tercera, y el que escribe también el Apocalipsis, era un discípulo muy cercano a Jesús, tanto que los demás le habían puesto un apodo y le decían el discípulo amado. Y entonces no era en vano el apodo que le habían puesto a Juan, porque era muy cercano. Él era un hombre muy expresivo, tanto que en la última participación donde estaban juntos, él se había casi recostado al lado de Jesús, y esto los discípulos lo comentaban diciendo: qué pegado que se pone qué cariñoso, qué expresivo que es Juan. Y entonces era un hombre muy cercano a Jesús. Pero cuando él escribe el libro Apocalipsis, yo era muy ministrada por el Señor mientras leía el Apocalipsis otros días, porque Juan, cuando hablaba de Jesús, decía uno semejante. Y cuando él dice en el capítulo 1 de Apocalipsis uno semejante, yo decía: Juan no reconocía a ese Jesús solamente humano. Juan entendía que la revelación de lo que él estaba viendo, al Cristo que él estaba viendo, porque Jesús es, a ver si usted me entiende, esa palabra Jesús habla del Salvador, pero Cristo es algo más de él, no solamente su humanidad, sino que su divinidad. Él nunca perdió la divinidad, pero Juan lo vio humano. Entonces, cuando él escribe el libro de Apocalipsis, él no sabe cómo expresar cómo lo ve a Cristo. No era el mismo que en el sentido, digo, que no era el mismo que él había estado tanto tiempo cercano, porque cuando lo veía en esa revelación que Dios le daba en el Apocalipsis, dice: yo no lo podía mirar. Era tanta su gloria que yo no podía fijar mis ojos sobre él. Es más, cuando yo le vi, dice Juan, y no solo él, otros escritores que han tenido esta revelación, caí como muerto. No pude resistir a su presencia. Su presencia me había envuelto de una manera en cual yo no conozco todavía, dice Juan. Porque cuando expresa, dice uno semejante. Uno semejante. Y yo digo, hermano, conoceremos a Dios en algún momento de nuestra vida acá terrenal. ¿Lo conoceremos en su totalidad? Yo creo que no. Y quiero decirle algo, y esto es mi modo de pensar.
pero creo que la palabra me avala, pero yo lo voy a decir a mi modo personal, de mí misma. Yo creo que ni siquiera en la eternidad vamos a complementar o completar el conocer a Dios. Lo conoceremos en la eternidad y por la eternidad. Nunca será un stop de decir, hasta aquí puedo conocerle, hasta aquí puedo entenderle, hasta aquí puedo ver todo de Él. Yo creo que no, por lo menos yo lo creo. Porque este es un Dios, hermano, tan grande. Y cuando uno piensa en un Dios tan grande, uno no tiene ninguna medida, no tiene ninguna comparación para con Él. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted la presencia del Señor? Dice David en uno de sus salmos, gustad. ¿Conoce el sabor de la presencia del Señor? ¿Sabe, hermano? Yo estos días le decía al Señor, he sentido tu presencia como hace mucho tiempo no la sentía. Y yo quiero hacer una pausa aquí. Yo no estoy provocando en usted ni en mí a que usted sienta algo mientras ora, que usted vea algo. Yo lo que digo es, cuando uno ha gustado a Dios, cuando uno ha saboreado algo de su presencia, uno discierne su presencia aún en el medio del frío. Uno discierne la presencia aún en medio de la enfermedad. Uno discierne la presencia del Señor en medio de la escasez. Uno discierne la presencia de Dios aún en medio del caos. Uno la discierne. Él es fiel, Él está. Y no quiero hablar de su fidelidad porque sé que Él es fiel. Quiero hablar de su presencia. Quiero hablar de su presencia. Y yo le decía al Señor, en mi mente yo decía, siento tu presencia como hace mucho tiempo que no sentía tu presencia. Y la presencia del Señor, cuando está la presencia del Señor, disipa cualquier tipo de dudas que hay en nuestro interior. Disipa cualquier tipo de, hermano, de incredulidad en nuestro interior. La presencia del Señor rompe cualquier atadura con la cual muchas veces nuestra alma está atada. Dice también David, Salmo 118, si no me equivoco, dice, te amo Jehová, mi libertador, mi Dios, Dios mío. Y Dios nos ha, hermano, ese es nuestro libertador. Que la presencia del Señor viene y, hermano, liberta nuestra alma de todo tipo de atadura. ¿Sabe, hermano? Dios muchas veces me ha mostrado, y esto lo digo con mucho temor del Señor, me ha mostrado para mí misma, para mi propio corazón, pero también me ha mostrado en alguna manera, usted no lo vaya a malinterpretar, de alguna manera Dios me ha mostrado mucha perturbación en muchos cristianos, mucha perturbación. Me ha mostrado muchas veces mucho resentimiento en muchos, mucho dolor. En otros me ha mostrado el cansancio, dudas, dureza. En otros me ha mostrado, hermano, resistencia al Espíritu Santo. En otros me ha mostrado que la puerta todavía del corazón de ellos está cerrado para con Él. Y yo, pensando en todo esto que muchas veces Dios, por misericordia, nos muestra para nosotros mismos y para otros, uno puede pensar, decir, ¿y qué precisa esa persona para salir de esa tribulación, de esa perturbación? ¿Qué precisa esa persona para ser libre de ese resentimiento, de ese dolor, de esa culpa? ¿Qué precisa esa persona? Solo la presencia del Señor. 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 Este siervo de Dios que murió hace un mes y pico, los últimos mensajes que yo tuve el privilegio, yo lo digo de esta manera ahora sí, de escribirle y que me respondiera aún estando sufriendo en el hospital. Yo sé que no me lo puso solo a mí, después compartiendo con otros entendí que era la misma pedido de oración para otros. Y él ponía en esos últimos mensajes, orá porque quiero serle fiel hasta lo último. No quiero caer en la tentación de que mi dolor es desesperante mi dolor, pero no quiero caer en la tentación de dudar de su presencia aún en medio de este dolor, que realmente es tormentoso el dolor de un cáncer en el cuerpo. Y uno lo dice desde afuera, desde el testimonio de otros. Pero que alguien te diga, orá porque el tormento de este dolor es fuerte, pero yo no quiero caer en la tentación. Yo sé que la presencia del Señor está. A eso me refiero. A eso me estoy refiriendo en esta mañana. Que cuando está la presencia del Señor, hermano, todo ese tipo de circunstancia a la que muchas veces somos sometidos, a la que nuestra alma es llevada muchas veces, se disipa.
Esto no es, hermano, esfuerzo mío. Esto no es muchas veces lo que el cristiano quiere provocar con emociones, con alteraciones. Esto no es así. Esto no funciona con magia. Esto no funciona con apariencia, iglesia. Esto no funciona con provocar. Hay gente que dice algo que a mí no me gusta. Discúlpeme, que a mí no me gusta, que dice, vamos a generar una atmósfera. Yo no sé qué quieren decir con eso. Yo siempre me pregunto a veces lo que se dice, ¿qué quieren decir con lo que dicen? Yo no tengo que generar ninguna atmósfera. Yo solo puedo humillarme para que venga su reino a mí, venga su presencia a mí. Yo no puedo generar nada. Si dependiera de nosotros generar la atmósfera, hermano, nos volvería más altaneros, más altivos, más orgullosos, más soberbios. No generamos nada. Es Dios que nos ha tenido misericordia y ha alcanzado nuestra vida y ha venido a nosotros. Nosotros no generamos nada, no traemos nada. Él viene a nosotros por gracia de Dios, por misericordia del Señor. Entonces, cuando está en la presencia del Señor, hermano, la perturbación de ese corazón se tiene que disipar. Aún estando en medio de un caos, de un problema, porque lo que leíamos de este varón de Dios llamado Pablo, un hombre, hermano, que dice la Escritura que había sido ya determinado que tenía que llegar a Roma ante un juzgado allá en Roma, lo iban a condenar. Él había pasado, antes de llegar a Roma, había pasado tribunal por tribunal, había estado preso por diferentes cárceles. ¿Y por qué había estado preso en diferentes cárceles? Porque lo acusaban de predicar la palabra. Esa es la verdad. Lo acusaban de mentiras porque lo que decían de él no era correcto. Lo cierto es que era un hombre fiel a la palabra y sabía que por predicar la palabra en un tiempo de persecución, en ese momento los que no eran como los legalistas iban a la cárcel. O hacían lo que los legalistas, los fariseos decían, o terminaban en la cárcel o muriendo, no les quedaba de otra. Y Pablo terminó por ahora en la cárcel, porque después lo terminan matando. Pero mientras lo llevan de aquí para allá, él va testificando. Usted puede leer el libro de Hechos. Cuando lo llevan de un gobernador a otro, dice la palabra que él les testifica a uno y a otro de Cristo. Eso hace la presencia de Dios en un cristiano, que por más que el camino no le pongan atajo en el camino. El pastor que inició esta obra en esta casa siempre decía que Dios le hablaba y le decía que la bendición de Dios no tenía atajo para él. No intente cortar el camino. Si Dios ya determinó que va a ser largo, hermano, por más que usted se queje de cansancio, Dios le va a enseñar que no es su cansancio ni su fuerza, es que Dios lo va a sostener. Es que Dios me va a sostener. Y este pastor siempre decía, y dice hasta el día de hoy, no hay atajo para la bendición. Si Dios, hermano, determinó pasar por ahí, hermano, hay que pasar. Dios no te va a cortar el camino. Dios no te la va a hacer fácil, en otras palabras. Dios no te va a poner, Dios no va a decir, ay, por acá no que viene mi hijito pobrecito. Ay, por acá no que viene mi hijita pobrecita. Si Dios quiere que pase por ahí, usted y yo vamos a pasar, hermano. Y Pablo tuvo que pasar por las determinaciones que Dios ya había determinado con él. Porque si usted lee el libro de Hechos, como le dije, en el principio, cuando Dios lo llama al ministerio, Dios dice, yo le voy a mostrar a través de este hombre, yo voy a hacer a través de este hombre cosas maravillosas, pero le voy a enseñar en el camino de la vida lo duro que es padecer por mi evangelio. Y se lo mostró. Se lo mostró. Se lo mostró. Se lo mostró. Pero, hermano, la presencia de Dios, Dios mismo, hacía que este varón de Dios, hermano, sin importar la circunstancia que le tocaba, podía ser un portavoz del Señor, podía ser un instrumento en la mano del Señor. Lo cierto es que acordándole el testimonio de Pablo, cuando ya, hermano, lo tienen de aquí para allá, ya dicen, bueno, hay que llevarlo a Roma. Y la embarcación y el tiempo para llegar a Roma no era cuestión de horas, de días. Y mucho más cuando el clima no era bueno. Lo que Pablo había aconsejado antes de zarpar, dijo, hermanos, o mejor dicho, varones, porque ninguno era hermano, dijo, vamos a quedarnos acá, vamos a dejar que pase el invierno, para que después que pase el invierno podemos salir. No se puede salir al mar con este clima. Eso había aconsejado Pablo, nadie le hizo caso. Era un preso, ¿quién le iba a hacer caso? Él era un preso, con otros presos más. Y la palabra dice que igualmente zarparon a Roma y todo el camino en esa embarcación fue terrible. No hubo un solo día en que pudieron estar
con el clima a favor, ni un solo día. Sufrieron todo tipo de dificultad con tormenta. Ahí, esta tormenta tiene un nombre, ahora no me acuerdo cómo hasta le pusieron nombre. Yo cuando miraba esto decía, pensé que los nombres de las tormentas los ponían ahora, pero no, en la Biblia ponían nombre de las tormentas. En el 14 dice que llamaron a este viento huracanado Euroclidón, así lo llamaron. Fíjense, no me voy del tema. Lo cierto que no solamente pasaron tormentas, pasaron huracanes en el mar. Y era tanta la dificultad climática que evidentemente la nave sufrió mucha pérdida. Ellos mismos empezaban a tirar cosas para hacer más liviana la embarcación, a ver si de repente podían llegar con el viento, podían llevar hasta una isla y protegerse, porque ya estaban en el mar, no podían más que intentar llegar a tierra segura, no importando qué lugar, tenían que llegar. Y había pasado muchos días, dice la palabra, sin ver sol, sin ver lluvia. Había pasado mucho tiempo en medio de la tempestad. Pero a mí lo que el Señor me traía a mi corazón era lo que Pablo expresa. Dice que Él le habla en una de las mañanas que todavía estaban bajo lluvia, bajo viento, bajo tempestad. La nave ya estaba toda ahí, media para romperse toda. Y dice que Pablo se levanta y le dice, varones, anoche estuvo conmigo el Señor y me fortaleció y me garantizó que aunque vamos a perder toda la embarcación, no va a quedar una madera de pie, no va a quedar nada de esta nave. Pero Dios me dio la certeza y me dijo, no solo te concedo la vida a ti, te voy a conceder la vida de todos los que están contigo. Eso hace la presencia del Señor, hermano. Que uno puede estar rompiéndose todo por fuera y uno puede estar teniendo una paz, como dice la palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe lo que precisa usted, hermano? La presencia del Señor. ¿Sabe lo que usted precisa? Es a Dios. Usted precisa la presencia del Señor. Yo preciso la presencia del Señor. Dios le dice a Pablo, toda esta embarcación se va a romper. Tenés que decirle, para que no se aferren a que tienen que sí o sí protegerse con esta embarcación. Es tremendo, ¿verdad, hermano? Como Dios en su misericordia, y esto lo digo yo, en su misericordia, Dios tiene que a veces romper todo lo que nosotros nos agarramos en la vida, ya sea lo que sea. Dios tiene que romperlo todo para que nosotros veamos que el que nos estaba sosteniendo no era la embarcación, el que te estaba sosteniendo siempre ha sido Dios. Amén. Hay gente que dice, no, que a mí me sostiene de pie la salud. Aunque tú quedaras postrado, a ti te sigue sosteniendo Dios. Cuando uno entiende, hermano, que todo se rompió, al que te sigue sosteniendo, el que siempre nos sostuvo, es Dios mismo. Amén. Mire, yo quiero ir terminando y redondeando porque esta es la palabra que Dios me da para esta mañana. ¿Qué es lo que precisa el pueblo? ¿Qué es lo que precisas tú? La presencia del Señor. La presencia del Señor. Mire, la presencia del Señor disipa toda adversidad. La presencia del Señor es la presencia del Señor que la iglesia necesita. Es la presencia del Señor que el hermano necesita. Es la presencia del Señor que precisas en tu casa. Es la misma presencia del Señor. Es a Dios mismo ahí, es a Dios mismo obrando. Y yo quiero hablarte como para redondear este tema de José. Porque usted y yo conocemos algo de José, algo. Lo que sí sabemos que siempre cuando uno se pone enfrente a hablar de otro, parece que le fue fácil a él. Pero solo Dios sabe cómo le fue para José. Si fue o no fácil, Dios lo sabe. Pero yo creo que vivir el desprecio de los hermanos y vivir él también, y voy a decirlo esto con mucha claridad, y que me perdone José si me está escuchando, vivir él también la manera errónea de interpretar lo que Dios le dio, también le habrá costado. Porque a veces, hermano, el cristiano, el domingo Dios nos hablaba y nos decía que la gracia nos favoreció. A veces el cristiano malinterpreta lo que Dios le dio pensando que él tiene algo que el otro no tiene. Pero él lo malinterpreta, no sé, sintiéndose una estrella, no sé, sintiéndose como que el ombligo del mundo, sintiéndose como una cosa importante. Y lo malinterpreta. Si Dios te lo dio, primero es para su gloria. Tercero es porque su misericordia le plació hacerlo. Hermano, y también porque Dios te dio lo que te dio para que sea de bendición. Y Dios le dice a José, mira, yo te voy a hacer líder, te voy a hacer cabeza.
Y él lo contaba, hermano, y discúlpeme el José, ¿no? Pero él lo contaba con un cierto horror. Él lo decía con un cierto, hermano, mala interpretación. José pensaba que lo que Dios le había dado era porque los hermanos eran poca cosa y él era mejorcito. Qué error más grande cuando un cristiano malinterpreta lo que Dios le dio. Déjeme repetírselo. Qué mal error cuando nosotros malinterpretamos lo que Dios nos dio. Lo que Dios te dio es para su gloria y es para que seas tú un instrumento para su gloria, ayudar a otros. Lo cierto es, hermano, que él lo malinterpretó. También los hermanos aprovecharon esta mala interpretación y lo menospreciaron. Y nadie le gusta vivir un menosprecio, ya sea grande, ya sea pequeño. Un menosprecio nos lastima el orgullo a todos. A todos. Amén. A todos. Y a veces, hermano, pasar el momento donde uno tiene que vivir los menosprecios lo ayudan más adelante en la vida a madurar un poquito, pero en el momento que uno vive un menosprecio no lo pasa bien. No sé usted, pero yo no lo he pasado bien. Ahora, fíjense que él vivió el menosprecio y después de vivir el menosprecio vivió el odio de los hermanos. Literal, vivió el odio de los hermanos, porque el menosprecio se terminó en querer matarlo. Si uno de ellos no intercediera por José, los demás lo iban a matar. Uno de ellos pidió, por favor, mejor lo vendemos, pero no lo vamos a matar. Mira hasta dónde llegaba el odio de sus propios hermanos. Y la palabra dice que lo vendieron allá como esclavo a unos que pasaban de mercaderes. Estos llegaron a Egipto y allá lo vendieron a otro hombre llamado Potifar. Y mientras dice la palabra que iba relatando todo el proceso de José, lo que resalta es: y Jehová estaba con José. Y ahí está la presencia del Señor. Que aunque a veces el cristiano, hermano, no tiene un lineamiento parejo en la vida, ojalá lo tuviéramos. La idea es que lo tengamos para no andar tan de aquí para allá. Pero a veces, hermano, los procesos de caída, mientras usted se mantenga dependiendo del Señor, mientras yo me mantenga dependiendo del Señor, dígame, ¿qué dificultad viviremos? Más que el aprender. Más que el aprender. ¿Por qué no vamos a gozar del día del Señor en el día malo? Déjeme repetirlo. ¿Por qué no vamos a gozar del Señor en el día malo? Si Él es el Señor del día malo y del día bueno. Si Él es el Señor de todo tiempo. ¿Por qué no vamos a gozar de la presencia del Señor en el medio de la enfermedad? Solamente lo experimenta alguien que sabe que la presencia del Señor. Solo lo experimenta aquel que busca y que pide y que clama y que se humilla para que esté allí la presencia del Señor. No me voy a ir del tema. José, la palabra dice que lo venden a la casa de este hombre llamado Potifar. Bueno, usted ya sabe lo que pasa en su casa, en la casa de Potifar. La mujer le gusta a José. José, hermano, se mantiene fiel al Señor, en el sentido de que como hombre pudo caer ante lo que la mujer le incitaba a hacer, pero él dijo: no voy a pecar contra Dios ni contra este hombre al cual me puso al cuidado de toda esta casa. Así que la mujer se sintió rechazada, le arma toda una trama, lo manda a la cárcel. Ella dice que él intentó dañarla, lo mandan a la cárcel por un buen tiempo. Y la Biblia dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Eso dice el 39 de Génesis. Fíjese, hermano, cuando la presencia del Señor está. Y eso es lo que en esta mañana, de modo simple, y espero que sea lo más simple posible en esta mañana. Porque si hay una necesidad grande en nosotros como cristianos, como iglesia, si hay una necesidad urgente en la vida del hombre, es la misma presencia del Señor. Pues sin Dios, Él mismo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. No es el bien que tenemos. No es el bien que tenemos. No son los logros que alcanzamos. No es lo que nos rodea, hermano. No es lo que nos rodea. Porque la Biblia nos anticipa, usted tiene que saberlo, yo tengo que saberlo. La Biblia anticipa que la oscuridad iba a cubrir la tierra y tiniebla las naciones. La Biblia nos anticipa. Pero dice: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces no es el lugar que nos rodea, hermano, no es el ambiente laboral, no es el ambiente económico
nosotros. Puede que todas estas cosas nos afecten, claro que nos afectan, pero no es eso lo que nos hace a nosotros poder disfrutar del Señor. Poder disfrutar del Señor es poder disfrutar de su misma presencia. Dice Pablo, estuvo conmigo el Señor. Y así como el Señor le dijo, aconteció, el viento sopló como fuerte, hermano, eso se terminó destruyendo todo. Agarraron un pedazo de lo que flotaba, tabla, yo qué sé, algo que flotaba en la nave y Dios les permitió llegar a todos, más o menos 200 hombres, iban en la embarcación, llegaron a una isla. Y cuando llegaron a la isla, hermano, dice la palabra del Señor, gracias a Dios que llegaron todos vivos, todos mojados, con frío. Entonces lo primero que fueron a buscar, leña para hacer fuego. Y mientras tanto, Pablo como un hombre más, porque quiero decir, al hombre que tiene la presencia del Señor, no tiene que ser un hombre inflado en la vida. No tiene que ser, nadie lo toca a este. A este nadie le puede hablar porque es un hombre ungido. No sé, hermano, hay gente que es mucho globo, pero no tiene ni vida, no tiene ni humanidad. Miren lo que les digo, ni humanidad. Si tú no sabes compartir con el que vos ves, entonces es mentira que vos estás con Dios. Si vos no sabes respetar y amar al que vos ves, mentira que vos amás a Dios, es mentira eso. Si vos no podés tener una charla, una conversación, un disfrute con lo que vos ves, es mentira que vos tenés a Dios. Entonces Pablo, como uno más de los presos, andaba buscando leña. Y dice la palabra que una víbora pero directo para el brazo. Y cualquier hermano ahí empezaban a decir entre los presos, pero este tiene que estar maldito. Este que tiene que estar mal, porque era una creencia del pasado que no salía de la mala y te enterraban otra mala, y este tiene que estar con una maldición encima de él. Y la palabra dice que lo sacudió. Ni siquiera gritó, no dijo un médico, simplemente sacudió. Era un hombre que sabía que Dios estaba con él. Sacudió eso que estaba en su brazo y la gente esperaba que se le hinchase el brazo, por lo menos, dice la Biblia, por lo menos esperaban que se le hinchase el brazo. Lo cierto es que la gente de la isla llegó al lugar a ayudarlos a estos presos que habían quedado en la isla y vino el que era el procónsul, el intendente, y trajo a la hija que estaba enferma, un familiar que estaba enfermo. Pablo ora por ello, el Señor hace la obra. Mire, hermano, lo que digo es, lo que puede ser frustrante, si está la presencia del Señor, se convierte en momentos para ver su gloria. Lo que es debilidad termina siendo un vaso para que Dios lo use con gracia, con poder, cuando está la presencia del Señor. Lo que parece que es para muerte, va a ser para que se vea la gloria del Señor. Como Dios le dijo a Marta, Marta, ¿por qué te amargas tanto? ¿Por qué lloras tanto? ¿Por qué le reclamas tanto a Dios, cristiano? Yo no sé si es para vos este mensaje, pero para mí lo es. ¿Por qué le reclamas tanto a Dios? ¿Y dónde estás? ¿Y por qué no hiciste? ¿Y por qué hiciste aquello? Marta, lo primero que hizo cuando vio a Jesús, después de 4 días que su hermano murió, le dijo, Señor, gracias por haber venido, y ya le tiró. Porque cristianos, hermano, que empiezan con el dulce y después de alguna manera, hasta, hermano, con alguna cosita te tiran el aguijón, te tiran el que, ¿verdad? Entonces Marta le dice, Señor, gracias por haber llegado, gracias por haber dado el pésame, pero si hubieses estado acá, vos que sos Dios. Vos que sanaste a tanta gente, vos que perdonaste a tanto, vos que viste que tu siervo Lázaro te servía, pudiste haber venido, ¿no? Dice, si hubieras estado aquí, estas cosas no hubieran pasado, Jesús. Y el Señor le dice, Marta, ¿por qué reclamas tanto? No te he dicho que si crees vas a ver mi gloria. Él estaba ahí, mi hermano. Jesús no va miren lo que le digo, Jesús no va a un sepulcro por ir. Cuando dice la Biblia que en el camino a Naín, a la ciudad de Naín, se encuentra con una mujer que también llevaba al hijo a un entierro, él no pudo con eso, hermano. Él no pudo con eso. Él no dijo, bueno, dale consuelo, Dios. No. Jesús no. Un pastor lo hace porque es ser humano, porque él no puede hacer nada. Un cristiano simple lo hace porque es otro mortal, pero Jesús no puede. Jesús no puede atravesarse con un muerto enfrente de él y no hacer nada por él. Jesús cuando vio, hermano, aquellos que estaban tirados como los paralíticos, él no pudo pasar por alto. Él no se pudo ir así nomás. Cuando vio a los leprosos, él no lo dejó salir así nomás. Cuando dice la palabra que cuando fue a la casa de allí la tumba donde le habían puesto a Lázaro, lo levantó. Jesús no va, hermano, a tu dificultad para dejarla pasar. Si Él está ahí en tu dificultad, es para que se vea la gloria de Dios. Si Dios está ahí en tu dificultad, es para que se vea la gloria de Dios. Amén.
La presencia del Señor es lo que usted y yo necesitamos en esta mañana. Estuvo conmigo, dice, y me fortaleció. Así como lo fortaleció a Jesús, hermano, cuando él estuvo en la tentación. ¿Usted se acuerda? Mateo 4. Dice la palabra que el diablo lo tentaba, lo tentaba, lo tentaba. Y a veces el diablo te bombardea de aquí, te bombardea de allá, te bombardea de aquí, te bombardea de allá. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 4, he aquí que vinieron ángeles del Señor a fortalecerle y le servían. Cuanto más te bombardea el diablo, si está la presencia de Dios ahí, Él te va a fortalecer. En el Getsemaní, la hora más difícil de su vida, él le pidió a Dios, Señor, esto me cuesta, yo quisiera evitar pasar por la cruz, pero haz tu voluntad conmigo. Y le dijo en la oración de Getsemaní, dice la palabra que el Señor allí le fortaleció. Por lo tanto se puso de pie y le dijo a los discípulos, vamos que la hora se acerca, vamos a la cruz ahora sí, ahora tengo el valor de ir a la cruz, pues Dios lo había fortalecido. Cuando la presencia de Dios está, el cristiano, hermano, está tan mal, el cristiano está tan carente, tan pobre, tan desnutrido, el cristiano está tan lejos de Dios, hermano, porque sabe que le falta la presencia del Señor, porque a lo que usted le dio vida no son los cantos de la iglesia, no son que cante esta alabanza que va a venir, declare aquello que le va a venir, haga esto, pida oración acá, unjan por acá, grite por acá, diga esta palabra, lea este versículo. No funciona nada de eso. Lo que hace que el hombre y la mujer realmente sea completamente lleno en la misma presencia del Señor. Lo que hace que nuestros cultos, hermanos, sean gloriosos no son los cantos que cantamos, no son los instrumentos que tenemos, es la presencia del Señor. Yo siempre, hermano, recuerdo esa rasca de madera que tocaba el pastor. Y hermano, discúlpeme el pastor, no me escucha porque creo que no me sigue, pero a veces tocaba fuera del ritmo. Menos mal que no me escucha porque si no después me reta. Y a veces le tocaba, pero hermano, la gloria del Señor. Y los mosquitos, hermano, que uno que venía a veces de pollera y tenía 20 mosquitos en una sola pierna. Pero ahí estaba la presencia del Señor. Entonces entendimos, crecimos y seguimos en la misma, hermano. No es lo que tememos. No es lo que tememos, iglesia. No es que nos íbamos del culto, hermano, y que teníamos todo. No, hermano. No. Era la presencia del Señor. Lo que a ti te hace fuerte, hermano, es la presencia del Señor. Si tú dispusieras tu corazón a la presencia del Señor y no consistieres más en que mora en ti la injusticia, la maldad, dice el Señor, levantarás tu rostro limpio de manchas. Esta es la vida que le espera a un cristiano. Una vida santificada, una vida, hermano, alcanzada por la misericordia de Cristo, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras falencias. Levantarás tu rostro limpio de mancha. Dice, vas a dormir tranquilo, serás fuerte, nada temerás. Dice, la vida te será más clara que en mediodía, no habrá confusión. Cristiano, no habrá confusión. Por eso yo le contaba el testimonio de este pastor. Ya sabía que tenía sentencia de muerte. Pablo también la tenía. Pero ellos decían lo mismo que este varón dijo. Yo ahora lo único que sé es que me espera una corona. Ya sé que tengo una sentencia de morir. Y espero ver ese día donde Dios me va a recompensar. Eso lo dice un hombre que tiene la presencia del Señor. No tiene inseguridad. No tiene confusión. Aunque estás pasando por dificultad, no te confunda. La presencia del Señor está contigo. Amén. Dice Pablo, el Señor me fortaleció, el Señor estuvo conmigo, el Señor me garantizó. No importa lo que usted esté atravesando, lo que usted precisa es la presencia del Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta mañana. Gloria